Sherlock Holmes y la muerte que parecía misericordia. La lluvia se había asentado en esa persistente llovizna londinense que transforma la ciudad en un conjunto de grises monotonías, cielo gris, piedra gris, almas grises moviéndose por calles grises. Era la clase de mañana que te hace cuestionar el propósito mismo de levantarte de la cama, y sin embargo, allí estaba yo, en el salón de una casa de Bloomsbury, contemplando el cadáver más sereno que jamás había visto. La señora Eleanor Hardwicke yacía en su cama como si simplemente durmiera. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, su cabello plateado cuidadosamente peinado sobre la almohada, y su rostro reflejaba una expresión de tan profunda tranquilidad que, instintivamente, bajé la voz al hablar con el inspector Lestrade. ¿El médico está seguro de que era su corazón?, pregunté. Totalmente seguro, doctor Watson. Había estado en tratamiento por una cardiopatía estos últimos 6 meses. El doctor Pemberton, su médico, dijo que era solo cuestión de tiempo. Dijo que era una bendición que se fuera tranquila mientras dormía, sin dolor ni esfuerzo. Asentí, pues mi formación médica no contradecía la evaluación. La mujer tenía unos 60 años, estaba bien nutrida, pero presentaba palidez y un ligero edema compatibles con insuficiencia cardíaca. No presentaba signos de violencia, ningún indicio de envenenamiento que yo pudiera detectar, ni marcas en su cuerpo, salvo las leves llagas por presión propias de alguien confinado en cama. Y, sin embargo, Sherlock Holmes permanecía de pie junto a la ventana, su alta silueta recortada contra la luz grisácea, completamente inmóvil. Llevaba casi 10 minutos en esa posición, con sus ojos grises fijos en algo exterior, o quizás en nada en absoluto. A sus pies yacía Thor, nuestro gran danés negro, con la noble cabeza apoyada en sus patas, pero con la mirada alerta, observando a su amo con esa peculiar intensidad que yo había aprendido a reconocer como preocupación. Cerca de la puerta, Khan, el enorme mastín tibetano que se había unido a nuestra familia tras el asunto del manuscrito del Karakorum, permanecía sentado con su característica amenaza, y su melena leonina lo hacía parecer aún más grande en el reducido espacio del dormitorio. ¿Señor Holmes?, se aventuró Lestrade. Sé que conocía a la señora Hardwicke gracias a su investigación sobre los negocios de su difunto esposo el año pasado, y lamento su pérdida, pero como ya le he explicado, no hay ningún misterio. Causas naturales, puras y simples. El propio médico de la señora lo confirma. Holmes se apartó lentamente de la ventana, y me impresionó la expresión de su rostro, no de dolor, precisamente, sino algo más oscuro y preocupante. Cansancio, tal vez, o una profunda perturbación que trascendía la tristeza común. Watson, dijo en voz baja, ignorando por completo a Lestrade, ¿qué observa en la habitación? Miré a mi alrededor con atención. Lo han limpiado hace poco. Se les ha quitado el polvo a los muebles y se ha barrido el suelo. Hay un ligero aroma a lavanda, probablemente de la ropa de cama. Los suministros médicos están perfectamente ordenados en la mesita de noche, láudano, digital, varios tónicos. Todo está extraordinariamente ordenado. Extraordinariamente ordenado, repitió Holmes en voz baja. Para una mujer que murió repentinamente en la noche, sí. Lestrade, ¿cuándo se descubrió el cuerpo? Esta mañana, a las 7, la criada trajo la bandeja del desayuno de la señora Hardwicke. Tenía instrucciones de no molestar a su señora antes de las 7, ya que necesitaba descansar. ¿Y quién dio esa instrucción? Pues sí, la enfermera sí. La señorita Catherine Reeves. Había estado cuidando a la señora Hardwicke estas últimas 3 semanas, empleada por la agencia Nightingale. Muy respetable, con excelentes referencias. Está abajo ahora mismo, si quiere. En un momento. Holmes se acercó a la cama y Thor se levantó de inmediato, siguiendo a su amo con esa gracia silenciosa característica de su raza. Khan permaneció en la puerta,
pero noté que sus ojos estaban fijos en algo en el pasillo, su enorme cuerpo tenso por la atención. Holmes se inclinó sobre el cadáver, sacó su lupa y examinó el rostro de la señora Hardwick con minucioso cuidado. Estudió sus ojos, sus labios, la posición de sus manos. Luego dirigió su atención a la mesita de noche, examinando cada frasco y vial con la misma meticulosidad. La digital, murmuró. Watson, ¿cuál es la dosis prescrita para una mujer de su edad y condición? Normalmente, de 10 a 15 minims, administrados 2 veces al día. ¿Por qué? Esta botella está casi llena. Si la hubiera estado tomando según lo prescrito durante 3 semanas, debería estar bastante vacía. Dejó la botella y tomó el láudano. Pero esta está casi vacía. ¿Cuánto recetaría para dormir a un paciente cardíaco? De 5 a 10 minims antes de acostarse, no más. El láudano puede deprimir la función cardíaca si se abusa de él. En efecto. Holmes volvió a colocar la botella con cuidado y se arrodilló junto a la cama, examinando el suelo con su lupa. Thor se acercó, olfateando, y vi que el cuerpo del perro se tensaba ligeramente. Se le escapó un gemido bajo, no de miedo, sino de reconocimiento. Había encontrado un olor que lo inquietaba. ¿Qué pasa, muchacho?, pregunté, acercándome a ellos. Holmes no respondió de inmediato. Estaba pasando los dedos por las tablas del suelo cerca de la cama, luego se levantó, se dirigió al armario y lo abrió con cuidado. Dentro, la ropa de la señora Hardwick colgaba en perfecto orden, demasiado perfecto, me di cuenta. Cada prenda estaba ordenada por tipo y color, cada par de zapatos alineado con precisión matemática. Alguien ha revisado sus pertenencias, dijo Holmes en voz baja. Recientemente. En las últimas horas. No buscando, sino organizando. Preparando. ¿Preparándose para qué?, preguntó Lestrade, con la paciencia a punto de agotarse. Holmes cerró el armario y se giró hacia nosotros con expresión seria. Para esta misma conclusión. Para que veamos una muerte en paz, una habitación ordenada, un final natural a una larga enfermedad. Todo dispuesto para sugerir clemencia en lugar de asesinato. ¿Asesinato? Lestrade se sonrojó. Señor Holmes, con todo respeto, no veo ninguna evidencia de crimen. La mujer tenía problemas cardíacos, estaba bajo atención médica y murió en paz mientras dormía. Estas cosas pasan a diario. Sí, asintió Holmes. Lo que los convierte en el disfraz perfecto. Se dirigió a la puerta, y Khan se levantó para flanquearlo. Los dos ocuparon el hueco de tal manera que Lestrade retrocedió instintivamente. Quiero hablar con la enfermera. Ahora. Y Watson, traiga su maletín. Sospecho que tendremos que realizar un examen más exhaustivo del que el doctor Pemberton consideró necesario. Mientras bajábamos las escaleras, Thor permaneció cerca de Holmes, con una expresión de inquietud que rara vez había observado. El instinto del perro era extraordinario, y había aprendido a confiar en él incluso cuando la evidencia parecía contradecir sus reacciones. Si Thor presentía que algo andaba mal, entonces algo andaba mal, aunque yo aún no pudiera ver qué era. La enfermera nos esperaba en el salón, una mujer de unos 35 años, de porte tranquilo y profesional, y mirada amable. Vestía el uniforme tradicional de enfermera, impecablemente limpia, y tenía las manos cruzadas sobre el regazo con la misma compostura que había observado en el reposo final de la señora Hardwick. Señorita Reeves, empezó Holmes con voz suave pero mirada penetrante, tengo entendido que ha estado cuidando a la señora Hardwick estas últimas 3 semanas. Dígame, ¿cuándo se sintió más tranquila? La enfermera sonrió con tristeza. Anoche, señor Holmes. Me dijo que por fin se sentía lista. Lista para dejar ir, para poner fin a su sufrimiento. Dijo que era una bendición que le hubiera llegado su hora.
Le di láudano para que durmiera, y cuando fui a verla a medianoche, descansaba plácidamente. Supe entonces que el Señor estaba siendo bondadoso. Holmes guardó silencio durante un largo rato, sin apartar la mirada de la enfermera. Luego, en voz muy baja, preguntó, ¿y dónde estaba usted a las 3 de la mañana, señorita Reeves? Su sonrisa no se desvaneció. ¿Qué? ¿Dormir en mi propia habitación, señor Holmes? ¿Dónde más podría estar? El gruñido de Khan fue tan bajo que lo sentí más que lo escuché, una vibración que parecía venir del mismo suelo bajo nuestros pies. La señorita Catherine Reeves mantuvo la compostura con admirable disciplina, con las manos aún cruzadas pacíficamente sobre el regazo a pesar de la amenazante presencia de Khan. La mayoría de la gente se apartaba instintivamente del mastín tibetano, su tamaño y porte lo exigían, pero la enfermera se limitó a mirarlo con lo que parecía una leve curiosidad antes de volver su atención a Holmes. Me temo que no entiendo el significado de las 3, señor Holmes, dijo, con la calma propia de alguien acostumbrado a hablar con personas angustiadas y moribundas. Como dije, fui a ver a la señora Hardwicke a medianoche y la encontré durmiendo plácidamente. Me retiré a mi habitación y no oí nada inusual en toda la noche. ¿Su habitación está en el mismo piso que la de la señora Hardwicke? Justo al otro lado del pasillo, sí. Lo suficientemente cerca como para oírla si llamaba o necesitaba ayuda. Holmes se acercó a la ventana, seguido por Thor como una sombra. ¿Y oyó algo? ¿Algún sonido entre la medianoche y el amanecer? Nada, señor. La casa estaba en completo silencio. Quizás demasiado silencioso, murmuró Holmes, más para sí mismo que para nosotros. Se giró de repente. Señorita Reeves, según su experiencia profesional, ¿con qué frecuencia mueren pacientes cardíacos entre la medianoche y el amanecer? Consideró la pregunta con detenimiento. De hecho, es bastante común, señor Holmes. Los sistemas del cuerpo están en su punto más débil en esas horas. En enfermería lo llamamos la hora de morir. Muchos pacientes se desvanecen en paz entonces, como si esperaran a que el mundo se durmiera antes de despedirse. Una idea poética. El tono de Holmes era monótono, indescifrable. Hábleme del estado de ánimo de la señora Hardwicke estas últimas semanas. Mencionó que anoche se sentía lista. ¿Había expresado antes algo similar? Sí, con frecuencia. Estaba cansada, señor Holmes. Cansada de la debilidad, la falta de aire, el dolor constante en el pecho. Hablaba a menudo de su difunto esposo y decía que ansiaba reunirse con él. Le aseguré que esos pensamientos eran naturales y que, cuando llegara su hora, me aseguraría de que sufriera lo menos posible. ¡Qué compasión de su parte! Había algo en la voz de Holmes que me hizo mirarlo fijamente, pero su rostro permaneció impasible. ¿Y el láudano? ¿Se lo administró usted mismo anoche? Así es, señor. 10 mínimas, según lo prescrito por el doctor Pemberton. Lo justo para asegurar un sueño reparador. 10 mínimos. Holmes intercambió una mirada conmigo. Watson, ¿qué opinas? Me aclaré la garganta. Para un paciente con la afección cardíaca de la señora Hardwicke, 10 minims sería la dosis máxima segura, pero no peligrosa. Sin duda, facilitaría el sueño, aunque también podría deprimir ligeramente la función respiratoria y cardíaca. Algo así, repitió Holmes. Se apartó de la ventana, y noté que la atención de Thor se había desviado al suelo, cerca de donde estaba sentada la señorita Reeves. El olfato del gran danés seguía un olor invisible para los sentidos humanos. Señorita Reeves, antes de trabajar aquí, ¿dónde trabajaba? Varios hogares, señor Holmes. La agencia Nightingale lleva un registro detallado de todas mis estancias. Llevo casi 10 años atendiendo a enfermos crónicos y terminales.
¿Y cuántos de sus pacientes han muerto bajo su cuidado? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. La expresión de la señorita Reeves no cambió, pero vi un destello en sus ojos, orgullo, quizás, o satisfacción. Muchos, me temo. Es la naturaleza de mi vocación. Me especializo en cuidados paliativos, pacientes que no se recuperan y necesitan consuelo en sus últimos días o semanas. Es un trabajo difícil, pero alguien debe hacerlo. En efecto. ¿Cuántos exactamente? No podría decirlo con exactitud. Quizás, 15. 20. En 10 años, ¿entiendes? Holmes guardó silencio un momento, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Eso parece bastante alto, señorita Reeves. Incluso para alguien que se especializa en casos terminales. La muerte nos llega a todos tarde o temprano, señor Holmes. Yo solo ayudo a facilitar la transición. Khan se había levantado de su puesto junto a la puerta y ahora rodeaba lentamente la silla de la señorita Reeves, con su enorme cabeza a la altura de su hombro. La mayoría de la gente habría mostrado miedo o al menos incomodidad, pero la enfermera permanecía completamente inmóvil, sin apartar las manos de su posición apacible. Watson, dijo Holmes de repente, quiero que examine el cuerpo de la señora Hardwicke más a fondo. Revise especialmente si hay puntos de inyección o marcas que puedan indicar. Señor Holmes, de verdad. Interrumpió Lestrade. El doctor Pemberton ya certificó la causa de la muerte. No estará sugiriendo en serio. No sugiero nada todavía, inspector. Simplemente estoy siendo minucioso. Seguramente no podrá oponerse a una segunda opinión médica, sobre todo cuando conocía personalmente al fallecido. Lestrade suspiró profundamente, pero asintió. De acuerdo. Pero estás perdiendo el tiempo. Y el de la señorita Reeves. La pobre acaba de perder a su paciente, ten un poco de consideración. Mientras me dirigía a las escaleras, Holmes me agarró del brazo. Watson, busque algo inusual. Cualquier cosa. Y observe cuidadosamente el estado de la ropa de cama, si parece que la han tocado y luego la han reorganizado. Asentí y subí las escaleras, con Thor sigilosamente detrás de mí. Holmes claramente le había dado una señal al gran danés para que me acompañara, y agradecí su presencia. Había algo profundamente inquietante en este caso, algo que me erizaba el vello a pesar de la falta de pruebas evidentes. En el dormitorio de la señora Hardwicke, realicé un examen lo más exhaustivo posible sin realizar una autopsia completa. Revisé sus brazos, su cuello, entre los dedos de las manos y los pies, cualquier lugar donde pudiera haberse introducido una aguja. No encontré nada. Su cuerpo no mostraba señales de forcejeo, ni heridas defensivas, ni indicios de nada más que una muerte pacífica. Y aún así. Thor se sentó junto a la cama, con la atención fija en la almohada bajo la cabeza de la señora Hardwicke. Gimió suavemente y luego me miró con esos ojos inteligentes, como si intentara comunicar algo que entendía pero no podía expresar con palabras. Levanté la almohada con cuidado y la examiné. Estaba limpia, recién lavada, perfumada con lavanda. Estaba a punto de volver a colocarla cuando noté algo, una ligera decoloración en una esquina, apenas visible contra el lino blanco. La acerqué a mi cara y detecté un olor dulce y químico bajo la lavanda. Cloroformo. Mis manos empezaron a temblar al comprender las implicaciones. La expresión apacible, la cuidadosa preparación, el láudano para asegurar un sueño profundo, y luego, quizás, un paño empapado en cloroformo aplicado suavemente sobre la cara hasta que el corazón debilitado simplemente, se detuvo. Un asesinato que parecía exactamente misericordia. Bajé corriendo las escaleras y encontré a Holmes exactamente donde lo había dejado, todavía interrogando a la señorita Reeves con esa engañosa gentileza que enmascaraba una mente que trabajaba a una velocidad terrible.
Holmes, dije en voz baja, necesito hablar contigo. En privado. Ahora. Se levantó de inmediato y Thor se movió para bloquear el paso de la señorita Reeves hacia la puerta, no agresivamente, sino contundentemente. Khan se colocó en la otra salida. Los dos perros, sin ninguna orden visible, habían creado una jaula de pelo y músculos. Señorita Reeves, dijo Holmes amablemente, por favor, quédese aquí. Creo que tendremos más preguntas en breve. En el pasillo, le mostré a Holmes la almohada y le describí lo que había encontrado. Su expresión se ensombrecía con cada palabra, aunque no supe si era por ira o por otra cosa. Cloroformo, murmuró, examinando la decoloración. Aplicado con suavidad a un paciente ya sedado con láudano, cuyo corazón estaba tan débil que el más mínimo esfuerzo adicional podría ser fatal. Y después, la almohada se lavó y regresó, casi perfectamente limpia, pero no del todo. Holmes, si esto es asesinato. Es asesinato, Watson. Un asesinato disfrazado de compasión. La cuestión es si podemos probarlo, y más urgente aún, si la señora Hardwick fue la primera. Se giró hacia las escaleras y se detuvo. Lestrade. El inspector salió del salón, con el rostro enrojecido por la irritación. ¿Y ahora qué, señor Holmes? Necesito los nombres y direcciones de los pacientes anteriores de la señorita Reeves. Todos. La agencia Nightingale tendrá los registros. Envíen un agente inmediatamente. ¿Con qué fundamento? Todavía no me has mostrado ninguna prueba de... Porque lo pregunto, y si no me equivoco, podría haber más vidas en juego. La voz de Holmes tenía un tono cortante que rara vez oí. Hágalo ahora, Lestrade. Por favor. Algo en su tono debió convencer al inspector, pues asintió brevemente y despachó a uno de sus hombres. Mientras esperábamos, Holmes regresó al salón, donde la señorita Reeves permanecía sentada con la serena paciencia de una santa. Thor y Khan no se habían movido de sus puestos, y noté que la enfermera los miraba de vez en cuando con algo que podría haber sido calculador. Señorita Reeves, comenzó Holmes, acomodándose en la silla frente a ella, he estado considerando su declaración anterior. Dijo que la señora Hardwick expresó su disposición a morir, que estaba cansada de sufrir. Según su experiencia, ¿es ese un sentimiento común entre sus pacientes? Es muy común, señor Holmes. Los enfermos crónicos suelen llegar a un punto en que la vida se convierte en una carga en lugar de una bendición. Es natural desear alivio. Y usted ayuda a proporcionar esa liberación. Les brindo consuelo y cuidado en sus últimos días. Si Dios decide llamarlos a casa durante mi vigilia, quizás sea su misericordia obrando a través de mis manos. La declaración quedó suspendida en el aire, notable por su arrogancia disfrazada de humildad. La expresión de Holmes permaneció neutral, pero vi cómo sus dedos se apretaban casi imperceptiblemente sobre el brazo de su silla. ¡Qué sentimiento tan hermoso!, dijo en voz baja. Dime, ¿alguna vez has tenido un paciente que se haya recuperado bajo tu cuidado? ¿Alguien cuya condición haya mejorado en lugar de empeorar? Por primera vez, la compostura de la señorita Reeves se quebró. La recuperación no es el propósito de los cuidados paliativos, señor Holmes. Mis pacientes no tienen cura cuando acuden a mí. ¿Lo son? ¿O simplemente no se recuperan cuando llegas? Antes de que pudiera responder, el agente regresó con un libro de contabilidad de la agencia Nightingale. Holmes lo tomó y comenzó a leer con gran concentración, recorriendo con la mirada rápidamente las columnas de nombres y fechas. Vi cómo su rostro palidecía y luego se endurecía hasta convertirse en una piedra. 17 pacientes, dijo finalmente. En 9 años. Todos fallecieron en las 3 semanas siguientes a su incorporación. Todos certificados como causas naturales, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria,
deterioro general. Levantó la vista, y sus ojos eran fríos como el invierno. Esa es una tasa de mortalidad notable, señorita Reeves. Notable y estadísticamente improbable. Sirvo a los moribundos, señor Holmes. La muerte es el resultado esperado. Era de esperar, sí. Pero a un ritmo tan constante. ¿Y siempre tan pacíficamente? Se levantó bruscamente. Lestrade, necesito que envíen agentes a las 3 últimas direcciones de esta lista. Quiero saber si hubo alguna circunstancia inusual en torno a esas muertes, alguna. Se detuvo a media frase cuando Thor se puso de pie de golpe, con un ladrido de alarma escapándole de la garganta. Khan se giró hacia la ventana, y su gruñido se convirtió en un rugido. A través del cristal, vislumbré un rostro, pálido, femenino, con los ojos abiertos por lo que podría haber sido reconocimiento o miedo, antes de que se desvaneciera en la gris mañana. Holmes llegó a la ventana en 2 zancadas, abriéndola de golpe. Watson, conmigo. Lestrade, sujete a la señorita Reeves aquí. Que nadie entre ni salga. Corrimos hacia la calle, con los perros delante, sus cuerpos imponentes abriéndose paso entre el tráfico peatonal como barcos en el agua. La figura, una mujer con una capa oscura, estaba a unos 50 metros más adelante, moviéndose a una velocidad desesperada por el laberinto de las calles de Bloomsbury. Thor la alcanzó primero, sin atacarla, sino bloqueándole el paso. Su tamaño y presencia eran suficientes para hacerla retroceder a trompicones hacia un callejón. Llegamos momentos después y la encontramos pegada a la pared, respirando con dificultad y con el rostro surcado de lágrimas. Era joven, quizá de 25 años, con las manos desgastadas de alguien que trabajaba para ganarse la vida. Y en sus ojos había un terror tan profundo que me oprimió el pecho. Por favor, jadeó, mirando a Holmes. Por favor, tiene que detenerla. Mi madre, la señorita Reeves la está cuidando ahora. Empezó hace 3 días. Y esta mañana, mi madre dijo que se sentía lista para morir, que estaba en paz, y recordé a mi tía. Hace 2 años. La señorita Reeves también la cuidó. Las mismas palabras, la misma paz, y luego. Su voz se quebró por completo. Oh, Dios, va a matar a mi madre. Lo hará parecer clemencia, y nadie lo sabrá jamás. Holmes sujetó a la mujer cuando sus piernas cedieron, guiándola para que se sentara en un escalón cercano. Khan se colocó entre ella y la calle, una barrera viviente contra cualquier amenaza, mientras Thor permanecía cerca de Holmes, sin apartar la mirada de su amo. Tu nombre, dijo Holmes suavemente, agachándose frente a ella. Sarah Medford. Mi madre es la señora Grace Medford. Vive en Camden y sufre de tuberculosis. El médico dijo que le quedan quizá 6 meses, quizá más con los cuidados adecuados. Pero la señorita Reeves tragó saliva con dificultad. Cuando la visité anoche, mi madre parecía diferente. Distante. Decía que estaba lista, que ya había vivido lo suficiente, que ya era hora. Pero hace 3 días, hablaba de ver la primavera, de querer cuidar su jardín una vez más. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto en 3 días? No lo hacen, dijo Holmes rotundamente. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, con la mente repasando las posibilidades. A menos que alguien los cambie. Watson, la tuberculosis, ¿con qué rapidez suele progresar en las etapas finales? Normalmente, de semanas a meses. Suele haber un declive gradual, no un cambio repentino en el estado mental, a menos que haya ocurrido un evento fisiológico drástico. O una drástica intervención farmacéutica. Holmes se volvió hacia Sarah Medford. ¿Ha tomado su madre algún medicamento nuevo desde que llegó la señorita Reeves? Sí. Dijo que la enfermera le había preparado tónicos especiales para facilitarle la respiración y dormir.
Su madre dijo que la hacían sentir tranquila. Esa era la palabra que usaba constantemente. Tranquila. La expresión de Holmes se volvió aún más sombría. Láudano, casi con toda seguridad. Administrado en dosis gradualmente crecientes para crear dependencia y confusión mental. El paciente se vuelve sugestionable, maleable. Su miedo a la muerte se transforma poco a poco en aceptación, y luego en deseo. Cuando llega el fin, lo agradecen. Incluso pueden pedirlo. Dios mío, susurré. Holmes, ¿está sugiriendo que ha estado condicionando a sus pacientes? ¿Preparándolos psicológicamente para su propia muerte? No solo prepararlos, Watson. Convencerlos. Hacerlos cómplices de sus propios asesinatos. Es brillante en su horror. Si la víctima pide morir, si expresa paz y disposición, ¿quién sospecharía algo ilícito? ¿Quién cuestionaría una muerte por piedad que el propio paciente parecía desear? La cara de Sarah Medford palideció. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Holmes guardó silencio un largo rato, con la mirada perdida. Al hablar, su voz denotaba un cansancio que lo envejecía más allá de su edad. Esa es la pregunta que más me inquieta, señorita Medford. No cómo lo hace, el método se está aclarando. Sino por qué. ¿Qué lleva a una enfermera a asesinar sistemáticamente a los mismos pacientes que juró cuidar? Dinero, sugerí. Quizás esté nombrada en testamentos, Pensé en eso. Pero según los registros de la agencia, nunca recibió una herencia significativa de sus pacientes. La mayoría no eran ricos, y quienes sí lo eran dejaron sus bienes a familiares. No se trata de ganancias económicas. ¿Y luego qué? Holmes me miró a los ojos, y en ellos vi algo que me estremeció aún más que la lluvia matutina. Creo que la señorita Reeves cree sinceramente que está prestando un servicio. Que está poniendo fin al sufrimiento, dando paz a quienes, de otro modo, sufrirían semanas o meses de decadencia. No se ve a sí misma como una asesina, sino como un ángel de la misericordia. Eso es una locura, dije. ¿Lo es? ¿O es simplemente una expresión extrema de lo que muchos creen en secreto, que algunas vidas no valen la pena, que la muerte puede ser más amable que el sufrimiento? Se dio la vuelta, con la mandíbula apretada. Vamos. Debemos llegar a la señora Medford antes que la señorita Reeves. Si nuestra enfermera sospecha que hemos descubierto su metodología, podría acelerar el proceso. Tomamos un taxi, y los perros nos amontonaron a pesar de las protestas del conductor. Sarah Medford nos dio la dirección en Camden, y partimos por las calles grises de Londres a un ritmo que hizo que los peatones se apartaran de un salto y los policías nos gritaran. Durante el viaje, Holmes interrogó a la señorita Medford con más detalles sobre el cuidado de su madre. El patrón era exactamente el que él sospechaba: dosis graduales de láudano, conversaciones amables sobre la muerte y la paz. Un desmantelamiento sistemático de la voluntad de vivir disfrazado de cuidados compasivos al final de la vida. Decía que mi madre parecía tan tranquila, dijo Sarah con voz temblorosa. Que parecía reconciliada con su destino. Pensé que era la habilidad de la enfermera, su bondad. Agradecí que alguien estuviera ayudando a mi madre a prepararse espiritualmente. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Viste lo que ella quería que vieras, respondió Holmes. Lo que todos vemos al enfrentarnos a la muerte, el deseo de creer que nuestros seres queridos están en paz, que su sufrimiento tiene sentido y propósito. La señorita Reeves es una experta en explotar ese deseo. El taxi se detuvo bruscamente frente a una modesta casa adosada en Camden. Apenas esperamos a que se detuviera antes de salir de un salto. Holmes y los perros llegaron primero a la puerta. La golpeó con tanta fuerza que hizo vibrar el marco.
Una criada respondió, con los ojos muy abiertos al ver a nuestro grupo desesperado y a los dos enormes perros que flanqueaban a Holmes como guardianes de un mito. Señora Medford, dijo Holmes con urgencia. ¿Dónde está? Arriba, en su cama, señor. La señorita Reeves está con ella ahora, ayudándola con sus medicinas matutinas. Pero no puede simplemente. Holmes ya la había superado, subiendo las escaleras de 3 en 3, con Thor y Khan a la cabeza. La seguí con Sarah Medford, con el corazón latiéndome con fuerza, y mi mano se dirigió instintivamente al bolsillo de mi abrigo, donde descansaba mi revólver. Entramos en el dormitorio y nos encontramos con una escena de terrible tranquilidad. La señora Medford yacía recostada sobre las almohadas, con el rostro demacrado y vacío de una tuberculosis avanzada, pero con una expresión soñadora y distante. A su lado, la señorita Reeves sostenía un vaso de líquido lechoso, sonriendo con dulzura y ánimo. Solo unos sorbos más, cariño, decía. Te ayudará a descansar. Te ayudará a soltar todo ese dolor y miedo. ¿Estás lista, verdad? ¿Lista para la paz? Alto. La voz de Holmes sonó como un látigo. La señorita Reeves se giró lentamente, con el vaso aún en la mano y una expresión de leve sorpresa más que de culpa o miedo. El señor Holmes. Y la señorita Medford. ¡Qué inesperado! Miró a su paciente con lo que parecía afecto genuino. Me temo que me interrumpe. La señora Medford y yo estábamos hablando de su transición. Ya lo ha aceptado, ¿sabe? Está lista. Deja el vaso, dijo Holmes en voz baja. Aléjate de la cama. Por primera vez, vi algo parpadear en la serena compostura de la enfermera, no miedo, sino desafío. ¿O qué, señor Holmes? ¿Me impedirá aliviar el sufrimiento de esta mujer? ¿La condenará a semanas más de dolor y decadencia cuando podría tener paz hoy? El gruñido de Khan llenó la habitación como un trueno distante. La señorita Reeves no se movió de su sitio junto a la cama. El vaso permaneció firme en su mano, su contenido lechoso, láudano mezclado con quién sabe qué más, reflejaba la luz grisácea de la mañana que entraba por la ventana. La mirada de la señora Medford vagaba entre nosotras, desenfocada y vidriosa, ya medio perdida del mundo. Mamá, susurró Sarah Medford, acercándose a la cama. Khan se movió para dejarla pasar, con su enorme cuerpo aún bloqueando el paso de la señorita Reeves hacia la puerta. Mamá, ¿me oyes? Sarah. La voz de la mujer era tan fina como el papel de seda. ¿Por qué lloras, querida? Estoy en paz. La señorita Reeves me ha ayudado a entender. Es hora de descansar. Hora de dejar de luchar. ¿Lo ves?, dijo la señorita Reeves en voz baja, dirigiéndose a Holmes en lugar de a la angustiada hija. Ella quiere esto. ¿Quiénes somos nosotros para negarle esa liberación? ¿Quiénes somos nosotros para obligarla a soportar más sufrimiento cuando la misericordia está a nuestro alcance? Holmes se acercó, con Thor a su lado, hasta que se detuvo justo frente a la enfermera. Sus ojos no se apartaron de su rostro, la observaba, me di cuenta, con la misma intensidad con la que se concentraría en cualquier acertijo. Pero este no era un criminal cualquiera, y su expresión lo demostraba. ¿Cómo lo haces?, preguntó en voz baja. La preparación psicológica. El condicionamiento. Explícame tu método. La señorita Reeves ladeó la cabeza, pensativa. ¿Por qué debería? Porque estás orgulloso de ello. Porque crees que es justo. Porque quieres que alguien entienda que lo que haces es arte, no asesinato. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Es usted perspicaz, señor Holmes? Sí. Es un arte. Y sí, estoy orgullosa. Miró a la señora Medford con lo que parecía un inquietante afecto maternal.
¿sabe lo que veo cuando llego a casa de un nuevo paciente? Miedo. Un miedo terrible, abrumador. Les aterra la muerte, el dolor, la lenta disolución de todo lo que son. Sufren no solo física, sino espiritual y mentalmente. Su miedo envenena sus últimos días. Así se elimina el miedo, dijo Holmes. Lo transformo. A través de la conversación, la medicación y la orientación amable, les ayudo a ver la muerte no como un final temido, sino como una liberación bienvenida. Les enseño que hay dignidad en dejar ir, paz en la aceptación. Cuando mueren, están agradecidos. Están listos. Lo eligen. Excepto que no lo eligen, interrumpí, sin poder contenerme. Los manipulas para que lo acepten con drogas y sugestión. Eso no es elección, es coerción. De verdad. Sus ojos, al encontrarse con los míos, reflejaban una calma inquietante. Dígame, doctor Watson, en su consulta, ¿nunca ha visto a un paciente sufrir innecesariamente? ¿Agonizar porque su familia no soportaba dejarlo ir? ¿Porque la sociedad exige que nos aferremos a la vida por muy miserable que sea? Abrí la boca y descubrí que no tenía una respuesta inmediata. Había visto casos así. Todos los médicos los habían visto. Señorita Reeves, dijo Holmes, atrayendo su atención, no ha respondido a mi pregunta. El método. ¿Cómo se supera su deseo de vivir? Lo pensó y luego pareció decidir que no perdía nada con explicarlo. Empieza por escuchar. Aprendo qué es lo que más temen, el dolor, la impotencia, ser una carga. Luego les ofrezco alivio para esos miedos específicos. El láudano mitiga el malestar físico, sí, pero lo más importante es que mitiga la resistencia. A medida que la dosis aumenta gradualmente con el paso de los días, se vuelven más sugestionables, más receptivos a la idea de que la muerte podría ser preferible a seguir sufriendo. Y refuerza esa idea en la conversación, sugirió Holmes. Constantemente. Con delicadeza. Hablo de la muerte como un sueño, como un reencuentro con seres queridos perdidos, como el fin de una lucha. Describo la paz que he presenciado en otros pacientes que han dejado ir. La normalizo, la hago parecer no solo aceptable, sino deseable. Y observo el momento en que sus ojos cambian, cuando el miedo se transforma en aceptación, y luego en algo cercano al entusiasmo. Y luego los matas, dijo Holmes rotundamente. Los libero, corrigió. Cuando están listos. Cuando han expresado verbalmente su deseo de irse. Me aseguro de que se vayan en paz, un poco más de láudano de lo habitual, quizás un paño con cloroformo para facilitar la transición. Sus corazones ya están débiles. Basta con muy poco para detenerlos, y solo sienten paz. ¿No es eso preferible a ahogarse lentamente en sus propios fluidos o consumirse hasta ser irreconocibles incluso para sus propias familias? La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de la señora Medford. Sara sostenía la mano de su madre, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras que la mujer parecía apenas consciente de la discusión sobre su propia muerte que se desarrollaba a su alrededor. Se equivoca de pregunta, señor Holmes, continuó la señorita Reeves. La cuestión no es si lo que hago es un asesinato. La cuestión es si es moralmente distinguible de lo que hace cualquier médico al brindar cuidados paliativos, sabiendo que acelerará la muerte. La única diferencia es la honestidad. Admito lo que soy. Holmes guardó silencio un largo rato. Luego, en voz muy baja, dijo, la diferencia, señorita Reeves, es el consentimiento. Un consentimiento verdadero, dado libremente, no fabricado mediante dependencia química y manipulación psicológica. No está otorgando clemencia. Está seleccionando víctimas y convenciéndolas de cooperar en sus propios asesinatos. Semántica. No. La verdad. Thor,
que había permanecido sentado en silencio junto a Holmes durante todo el intercambio, se levantó de repente y se acercó a la ventana. Su atención se fijó en algo del exterior y emitió un ladrido bajo de advertencia. Khan se unió a él de inmediato, con ambos perros rígidos y alertas. Holmes se movió para mirar y su expresión se oscureció. Watson, dijo con urgencia. ¿Cuántos pacientes atendía actualmente la señorita Reeves según los registros de la agencia? Mi mente se aceleró. 3, creo. La señora Hardwick, la señora Medford y el señor James Thornton en Clerkenwell. Un viudo con una enfermedad pulmonar. Holmes se apartó de la ventana, pálido. Hay un chico en la calle de abajo. Acaba de entregar un mensaje en esta casa y luego corrió hacia un taxi. Señorita Reeves, ¿se encargó de que alguien le entregara el mensaje si se retrasaba? Su sonrisa era serena. El señor Thornton estaba especialmente listo esta mañana. Lo preparé bien. Si no podía estar presente, le dejé instrucciones a un colega. Alguien que comparte mi filosofía. No estás solo en esto, susurré. Hay otros. Claro. ¿Creías que yo era la única que veía la necesidad? ¿Quién entendía que a veces la muerte es la mayor bondad? Finalmente dejó el vaso, con absoluta serenidad. Puede detenerme, señor Holmes. Arrésteme, acúseme, ahorqueme si es necesario. Pero no puede detener la idea. No puede detener la compasión. Holmes se movió antes de que la señorita Reeves terminara de hablar, sus largas piernas lo llevaron hacia la puerta, con Thor saltando delante. Watson, quédese con la señora Medford. Revierta la sedación si puede. Lestrade llegará enseguida con los agentes. Khan, guarde. El mastín se colocó frente a la señorita Reeves con una firmeza tan amenazante que ella no intentó moverse. Oí los pasos atronadores de Holmes bajando las escaleras, lo oí gritar pidiendo el coche, y luego desapareció, corriendo hacia Clerkenwell, solo acompañado por Thor. Dirigí mi atención a la señora Medford, tomándole el pulso, débil e irregular, y examinándole las pupilas. Estaba muy sedada, pero aún no se recuperaba. Sara, necesito agua y té fuerte, si tienes. Debemos mantenerla consciente, mantener su cuerpo en plena forma. Mientras Sara corría a buscar lo que necesitaba, me esforcé por despertar a la señora Medford, hablándole con firmeza, frotándole las manos. Haciendo todo lo posible por sacarla de la paz gris que la señorita Reeves había envuelto en ella. Los ojos de la mujer parpadearon, y la confusión reemplazó la aceptación soñadora. ¿Qué está pasando?, murmuró. Va a sobrevivir, señora Medford, dije con firmeza. Va a luchar. Su hija la necesita. ¿Puede hacerlo? Pero la señorita Reeves dijo. La señorita Reeves te mintió. Te drogó y te mintió. El dolor que sientes es real, sí, pero también lo es la posibilidad de tener más tiempo, meses, quizás, para ver florecer tu jardín, para tomar la mano de tu hija, para vivir. No solo para existir en la niebla química, sino para vivir de verdad. Desde el otro lado de la habitación, la señorita Reeves habló en voz baja, está siendo cruel, doctor. La está condenando a un sufrimiento innecesario porque no puede aceptar que la muerte a veces sea la opción más amable. La muerte llegará cuando llegue, dije con dureza, sin mirarla. Pero será muerte natural, no asesinato disfrazado de compasión. El gruñido de Khan le recordó que debía permanecer en silencio. Por Londres, Holmes y Thor se embarcaban en su propia carrera desesperada. El taxista, impulsado por la urgencia en la voz de Holmes y la promesa de una tarifa doble, empujó a su caballo a través del tráfico matutino a una velocidad temeraria. Thor se sentó junto a Holmes, con el cuerpo tenso, percibiendo la urgencia de su amo. El viaje a Clerkenwell duró 20 minutos angustiosos.
La mente de Holmes trabajaba a toda velocidad, calculando el tiempo y las posibilidades. Si la señorita Reeves había dejado instrucciones esta mañana, si su colega ya estaba en el trabajo, podría ser demasiado tarde. La idea lo impulsó a asomarse por la ventanilla y a premiar al conductor a acelerar aún más. La dirección era una pensión destartalada en una de las calles menos respetables de Clerkenwell. Holmes saltó del taxi antes de que se detuviera por completo, con Thor a su lado, y entró por la puerta sin llave. La casera, una mujer de rostro agrio con un delantal manchado, intentó protestar, pero Holmes la apartó. James Thornton, ¿qué habitación? Segundo piso, número 4, pero no puedes simplemente. Holmes ya subía las escaleras de 3 en 3, con Thor a su ritmo. La puerta del número 4 estaba cerrada, pero no con llave. La abrió de golpe y se quedó paralizado ante la escena. Un anciano yacía en la cama, respirando con dificultad y húmedo por una enfermedad pulmonar. A su lado, un joven con ropa oscura, de unos 25 años, tenía las manos suaves y el porte amable de alguien que podría haber sido estudiante de medicina o ayudante de boticario. En la mano sostenía un paño, e incluso desde la puerta, Holmes percibía el dulce aroma químico del cloroformo. «Aléjate de él», dijo Holmes en voz baja. El joven se giró, y su expresión no era de culpa ni miedo, sino de una especie de tristeza paciente. «El señor Thornton está listo, señor. Ya lo hemos hablado. Quiere paz. Sus pulmones lo están ahogando poco a poco. ¿Por qué lo obligaría a aguantar más? Porque no es tu decisión. Ni es suyo». El joven miró a su paciente con lo que parecía genuina compasión. «Señor Thornton, dígale a este caballero que está listo». Los ojos legañosos del anciano se fijaron en Holmes con dificultad. Sus labios se movían, formando palabras que apenas salían de sus pulmones llenos de líquido. «Listo, tan cansado, déjame ir». Thor avanzó, colocándose entre el joven y la cama, pero no atacó. Holmes no le había dado ninguna orden. El gran danés simplemente se quedó quieto, como una barrera viviente, mientras su amo se acercaba a la cama. «Señor Thornton», dijo Holmes con una voz sorprendentemente suave, «¿le ha estado dando este hombre algún medicamento? ¿Le ha estado ayudando a dormir?» Un débil asentimiento. «¿Y esa medicina te ha hecho sentir en paz? ¿Hizo que la muerte te parezca menos aterradora?» Otro asentimiento, más lento. «Eso es porque lo ha estado drogando, señor Thornton. Manipulando sus pensamientos y sentimientos. La paz que siente no es una aceptación natural, sino una coerción química». Holmes se volvió hacia el joven. «Su nombre. Peter Beatley. Y no he hecho nada malo. Estoy ayudando a personas que la señorita Reeves identificó como personas que sufren innecesariamente. Estamos brindando un servicio que la sociedad, por su hipocresía, no reconoce como necesario». «¿A cuántos?», preguntó Holmes. «¿A cuántos ha ayudado, por orden de la señorita Reeves?» 5. Todos agradecidos. Todos listos. 5 asesinatos. 5 misericordias. La voz de Beatley transmitía una convicción absoluta. «Señor Holmes, es usted un hombre inteligente. Seguramente comprende la lógica. Estas personas no tienen esperanza de recuperación. Sufren dolor, están asustadas y se están convirtiendo en una carga para sus familias. Les facilitamos la aceptación y luego les concedemos la liberación que llegan a desear. ¿Qué tiene de malo eso?» «El mal», dijo Holmes lentamente, «está en la presunción de que puedes juzgar qué vida vale la pena vivir. En la arrogancia de creer que tu compasión te da el derecho a acabar con vidas que no te corresponden. Pero si consienten».
Consienten bajo falsas promesas, bajo la influencia de sustancias químicas, tras semanas de manipulación psicológica diseñada específicamente para superar su deseo natural de sobrevivir. Eso no es consentimiento, señor Bitley. Es asesinato por coerción. La expresión del joven se endureció. Entonces los condenas al sufrimiento. Tú y todos los médicos que prescriben tratamientos interminables e inútiles que solo prolongan la agonía. Al menos tenemos el valor de reconocer cuando la vida se vuelve cruel en lugar de sagrada. Thor gruñó, un sonido de advertencia, mientras la mano de Bitley se movía hacia su bolsillo. El gruñido de Thor se profundizó en un rugido de pura advertencia, mientras su cuerpo se preparaba para atacar. Holmes levantó la mano, una señal que ya le había visto usar, y el perro se mantuvo en posición, mostrando los dientes, listo pero contenido. Despacio, dijo Holmes. Saque la mano del bolsillo muy despacio, señor Bitley. La expresión del joven osciló entre el desafío y el cálculo. Por un momento, pensé que obedecería. Entonces, su mano se alzó rápidamente, no con un arma, sino con un pequeño frasco que arrojó directamente a la cara de Thor. El líquido le dio al perro en el hocico y los ojos. Thor lanzó un grito de dolor y conmoción y se tambaleó hacia atrás, frotándose la cara con la pata. El olor que llenó la habitación era acre y químico, lo que me hizo lagrimear desde la puerta por donde acababa de llegar. Tras haber dejado a la señora Medford al cuidado de Sarah con los agentes que Holmes tuvo la precaución de enviar. Ácido carbólico, dijo Bitley con calma, acercándose ya a la ventana. Diluido, no es mortal, pero sí lo suficientemente doloroso como para incapacitar a su tutor. Al señor Thornton no le importará que salga por aquí, ¿verdad, señor? El anciano en la cama no respondió. Sus ojos ya estaban vidriosos por la niebla de la sedación. Holmes se abalanzó sobre Bitley, pero el joven era rápido y estaba desesperado. Saltó al alféizar de la ventana, la habitación estaba solo en el segundo piso, y se dejó caer al callejón de abajo antes de que Holmes pudiera alcanzarlo. Para cuando Holmes miró hacia afuera, Bitley ya corría, desapareciendo en el laberinto de callejuelas de Clerkenwell. Watson, ocúpate de Thor, ordenó Holmes, y luego se volvió hacia el anciano en la cama. Señor Thornton, ¿me oye? Necesito que luche. Luche contra el sueño. Quédese con nosotros. Ya estaba junto a Thor, examinándole la cara con manos suaves. El gran danés gimió e intentó zafarse, pero lo sujeté. Tranquilo, chico. Déjame ver. El ácido le había dado en el hocico y alrededor de un ojo. El tejido estaba inflamado y ampollado, pero por suerte el ojo parecía intacto, lo había cerrado a tiempo. Necesita agua, mucha, para eliminar el químico, dije, mientras buscaba mi maletín médico. El daño parece peor de lo que es, pero duele. Se recuperará. Desde la puerta, apareció Khan. Debió haberlo seguido cuando los hombres del estrade llegaron para asegurar a la señorita Reeves. El mastín se acercó a su compañero, olfateándolo con cuidado, y luego se sentó junto a Thor con una actitud protectora que era casi humana. Holmes ahora sostenía al señor Thornton, intentando despertarlo del estupor provocado por el láudano. Sr. Thornton, soy Sherlock Holmes. Está en peligro. El hombre que estuvo aquí no lo estaba ayudando. Se preparaba para matarlo. Matar. La palabra surgió apenas en un susurro. No. Peter es amable, ayuda. Te droga y planea tu asesinato. Pero vamos a salvarte. Watson, una vez que Thor se estabilice, te necesito aquí. Este hombre necesita tratamiento inmediato. Trabajé con rapidez, lavando las heridas de Thor con agua limpia y aplicando un ungüento calmante para quemaduras que llevaba. El perro lo soportó estoicamente, aunque su cuerpo temblaba de dolor.
Khan permaneció pegado a él todo el tiempo, ofreciéndole todo el consuelo que un animal puede dar. Listo, dije finalmente. Necesitará descanso y cuidados, pero sanará. Gracias a Dios, no hay daño permanente en el ojo. Holmes había logrado que el señor Thornton se incorporara, obligándolo a tragar agua. El anciano tosía, farfullaba, pero sus ojos se aclaraban poco a poco. ¿Qué pasó? Te estaban asesinando lentamente, dijo Holmes sin rodeos. Durante días, mediante drogas y manipulación psicológica. Pero ahora estás a salvo. Watson te cuidará y la policía se asegurará de que nadie de la red de la señorita Reeves vuelva a acercarse a ti. Un agente apareció en la puerta, llamado por los gritos de la casera. Holmes explicó rápidamente la situación y ordenó al hombre que se quedara con el señor Thornton hasta que la zona estuviera completamente asegurada. Holmes, dije en voz baja, Bitley se ha ido. Podría estar advirtiendo a otros miembros de su red, destruyendo pruebas, incluso intentando cometer otros asesinatos por piedad antes de que podamos detenerlo. Lo sé. El rostro de Holmes se tornó sombrío al mirar a Thor, quien ahora descansaba la cabeza en el pelaje de Khan, buscando consuelo. Pero primero, necesitamos comprender el alcance total de esto. La señorita Reeves dijo que había otros que compartían su filosofía. ¿Cuántos? ¿Dónde operaban? ¿Bajo qué organización, si es que había alguna? Ella no nos lo dirá voluntariamente. Quizás no. Pero Peter Bitley era joven, idealista, más fácil de manipular que una enfermera experimentada. Creía en lo que hacía, creía firmemente que era compasión. Eso sugiere que la señorita Reeves lo reclutó, lo entrenó y lo convenció. Holmes empezó a caminar de un lado a otro, mientras su mente analizaba el problema. La gente así no trabaja completamente aislada. Necesita validación, apoyo, un propósito compartido. Debe haber otros. Una red, una sociedad, quizás incluso reuniones donde compartan su filosofía y métodos. Dios mío, susurré. ¿Está sugiriendo una conspiración organizada para cometer asesinatos por compasión en serie por todo Londres? Estoy sugiriendo exactamente eso. Y en algún lugar de esta ciudad, ahora mismo, otros, ángeles de la misericordia, rondan junto a las camas, preparando a sus próximas víctimas, creyéndose justos. Se giró hacia mí, y en sus ojos había una determinación que reconocí, la mirada de un hombre que no descansaría hasta desenredar cada hilo. Necesitamos encontrar dónde se encuentran. Donde se reúnen para compartir su terrible compasión. Thor se puso de pie con dificultad, aún inestable, pero decidido a quedarse con Holmes. La lealtad del perro, incluso con dolor, era absoluta. Khan se levantó con él, soportando el peso de su compañero con su enorme corpulencia. Los perros necesitan descansar, protesté. Thor, en especial, debería. Los perros decidirán que pueden soportar, dijo Holmes en voz baja, agachándose para examinar él mismo las heridas de Thor. Lo has hecho bien, viejo amigo. Tu advertencia salvó la vida del señor Thornton. ¿Puedes continuar? ¿Puedes rastrear? La cola de Thor se movió ligeramente, no del todo, pero lo suficiente para indicar su disposición. Khan gruñó su propio asentimiento. Holmes se enderezó, con expresión seria. Entonces, cazamos. Bitley huyó, pero corrió en una dirección específica, hacia algo o alguien. Su instinto le dirá buscar refugio con quienes comparten sus creencias. Si logramos seguir su rastro antes de que se enfríe, podría llevarnos al corazón de esta conspiración. ¿Y si nos lleva a una trampa?, pregunté. Si están lo suficientemente organizados, puede que tengan preparadas defensas, contingencias. Entonces, activamos la trampa con cuidado. Holmes se acercó a la ventana, mirando el callejón por donde Bitley había desaparecido. Pero debemos actuar ya,
Watson. Cada momento que nos demoremos es otro momento que esta gente tiene para advertirse, dispersarse, destruir pruebas. Y otro momento en que su próxima víctima se acerca a una muerte que les han acostumbrado a aceptar. El rastro nos condujo por las laberínticas calles de Clerkenwell. Thor seguía el rastro de Bitley a pesar de sus heridas, Khan lo acompañaba con aire protector. Holmes se movía con una concentración absoluta, sus ojos descifrando señales invisibles para mí, un charco removido por aquí, una rosadura por allá, el testimonio de peatones asustados por un hombre corriendo. Finalmente llegamos a una calle tranquila de casas adosadas respetables pero descoloridas, de esas que habitan profesionales afables, pobres y con dificultades. Thor se detuvo frente a una casa en particular, gimiendo suavemente, con el cuerpo tenso a pesar del dolor. El edificio no tenía nada de especial, salvo una placa de latón junto a la puerta, pulida hasta relucir a pesar del gris clima, la Sociedad para Finales Compasivos. Dios mío, susurré. Tienen una sociedad oficial. Operando a plena vista, murmuró Holmes. El mejor escondite suele ser el que no tiene escondite. Una organización benéfica registrada, quizás, o una sociedad filosófica. Completamente legal hasta que se demuestre lo que realmente hacen tras su respetable fachada. La puerta estaba abierta. Entramos con cautela, con los perros flanqueándonos, atentos al peligro. El recibidor estaba limpio y amueblado con sencillez, con panfletos dispuestos en una mesa cerca de la puerta. Holmes cogió uno, frunciendo el ceño al leer. Escuche esto, Watson, cuando la vida se convierte en una carga en lugar de un regalo, cuando el sufrimiento supera la alegría. Cuando la ciencia médica solo ofrece prolongación de la agonía en lugar de esperanza de recuperación, ¿no es misericordia ofrecer alivio? La Sociedad para Finales Compasivos existe para brindar consuelo, asesoramiento y apoyo a quienes enfrentan el último viaje de la vida. Creemos que no hay que temer a la muerte, sino aceptarla con dignidad y paz. Es notable, anuncian sus asesinatos como terapia. Se oían voces desde una habitación más al fondo de la casa. Holmes se acercó a ellos, con Thor y Khan pisándole los talones, mientras yo revisaba mi revólver, rezando por no tener que usarlo. La puerta daba a lo que debió haber sido un salón, pero que ahora servía de sala de reuniones. Unas 15 personas estaban sentadas en círculo, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos vestidos con decoro y con expresiones de profunda convicción. En el centro estaba Peter Bitley, con la ropa desaliñada tras su huida, dirigiéndose al grupo con apasionada intensidad. Holmes lo sabe todo, decía. Han arrestado a la señorita Reeves y vendrán a por nosotros. Debemos destruir los registros, cesar las operaciones y dispersarnos antes de que la justicia te atrape, dijo Holmes en voz baja desde la puerta. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. La reacción no fue la que esperaba, ni pánico, ni huida, ni remordimientos. En cambio, nos miraron con una mezcla de lástima y decepción. Un caballero mayor se levantó de su silla, moviéndose con la cautelosa dignidad de quien alguna vez tuvo autoridad y no la ha olvidado. Su voz, al hablar, era refinada y serena. Señor Sherlock Holmes. Sabemos de su brillante reputación. Soy el doctor Marcus Penrose, fundador de esta sociedad. ¿Quiere pasar? No tenemos nada que ocultar y mucho que discutir. Nada que ocultar, salvo 17 asesinatos, respondió Holmes, sin moverse de la puerta. Los perros permanecieron rígidos, su presencia llenaba la habitación de tensión. 17 liberaciones del sufrimiento, corrigió el doctor Penrose con amabilidad. 17 actos de misericordia hacia quienes no tenían esperanza ni futuro, salvo el dolor y la decadencia. Por favor, señor Holmes, siéntese. Permítanos explicarle qué hacemos y por qué. Tal vez comprenda que no somos los monstruos que imagina. Entiendo perfectamente lo que son,
dijo Holmes con frialdad. Son una sociedad de asesinos que se han convencido de que el sufrimiento de sus víctimas justifica su muerte. Han sistematizado el asesinato y lo han revestido con el lenguaje de la compasión. Una mujer de mediana edad, de mirada amable y el estilo práctico de una enfermera, habló: ¿es tan diferente de lo que hacen los médicos a diario? Recetan morfina sabiendo que deprimirá la respiración. Retiran el tratamiento sabiendo que le sobrevendrá la muerte. Toman decisiones sobre quién recibe recursos y quién no. La única diferencia es la honestidad. Reconocemos lo que somos. La diferencia es el consentimiento, dije, incapaz de callar. Es cierto, un consentimiento informado, sin coerción ni manipulación. Se droga a las víctimas para que acepten la muerte. Eso no es piedad, es asesinato. El doctor Watson habla desde su formación médica, dijo el doctor Penrose, con un tono exasperantemente razonable. ¿Pero nunca ha visto a un paciente suplicar por la muerte? ¿Suplicar por el alivio de un dolor que la medicina no puede aliviar? ¿Nunca ha deseado poder acabar con el sufrimiento cuando continuar el tratamiento se convierte en una tortura? Lo hice. Que Dios me ayude, lo hice. Pero no dije nada, y mi silencio pareció animarlo. Todos hemos vivido momentos así, continuó el doctor Penrose, dirigiéndose a la sala en lugar de a nosotros. Todos hemos presenciado sufrimiento innecesario. Y nos preguntamos, si tenemos el poder de poner fin a ese sufrimiento, si podemos dar paz a quienes morirán de todos modos, ¿no es cruel negar esa misericordia? La paz no se concede, dijo Holmes. Se fabrica mediante drogas y manipulación psicológica. Se selecciona a personas vulnerables y se las convence de que quieren morir. Eso no es piedad. Es depredación disfrazada de compasión. De verdad. El doctor Penrose se acercó con expresión seria. Dígame, señor Holmes, su hermano Mycroft, si no me equivoco, padece de obesidad considerable y sus complicaciones. Supongamos que su condición empeora. Supongamos que enfrenta años de creciente debilidad, dolor e impotencia. Si acudiera a usted y le dijera que está cansado, listo para partir, listo para la paz, ¿se lo negaría? Lo obligaría a sufrir porque la sociedad exige que nos aferremos a la vida sin importar su calidad. Vi la mandíbula de Holmes tensarse, vi un estremecimiento apenas perceptible ante la naturaleza personal del ataque. Thor se acercó más a su amo, percibiendo su angustia. El hipotético sufrimiento de mi hermano no le da derecho a asesinar a desconocidos, dijo Holmes en voz baja. Y su filosofía no transforma el asesinato en bondad, por mucho que la disfrace. Entonces estamos en un callejón sin salida, dijo el doctor Penrose con lo que parecía una auténtica tristeza. Ustedes ven asesinato. Nosotros vemos misericordia. Y 17 personas murieron en paz cuando habrían muerto en agonía. ¿De verdad puede decir que el mundo es peor por su muerte en paz? Puedo decir que a 17 personas se les negó la oportunidad de cambiar de opinión, de vivir una nueva primavera, de reconciliarse con sus familiares distanciados. De simplemente vivir hasta que la muerte natural los reclame. Les arrebataron esa opción. Les dimos la única opción que importaba, la opción de acabar con el sufrimiento. Después de crear las condiciones que les hicieron elegirlo. El enfrentamiento se prolongó, la tensión crecía como nubarrones. Entonces Khan gruñó, una advertencia, y su atención se fijó en algo detrás de nosotros. Me giré y vi a más miembros de la sociedad entrando por otras puertas, quizá 20 más, todos con la misma calma inquietante. Estábamos rodeados, y por sus expresiones, no tenían intención de dejarnos salir para informar de lo que habíamos encontrado. Lamento que hayamos llegado a esto, dijo el doctor Penrose en voz baja. Pero deben entender que nuestro trabajo es demasiado importante como para permitir que lo destruyan. El sufrimiento que evitamos, la paz que brindamos, no puede terminar simplemente porque la ley, en su ignorancia, lo llame asesinato.
La mano de Holmes se movió sutilmente, y ambos perros se tensaron, listos para atacar o defenderse. Mi mano estaba en el revólver. Pero antes de que la violencia pudiera estallar, un silbido agudo rompió la tensión, el silbato de policía de Lestrade, seguido del estruendo de botas en las escaleras. El inspector irrumpió por la puerta principal con una docena de agentes tras él, y de repente la sala se convirtió en un caos mientras los miembros de la sociedad se apresuraban, algunos intentando huir, otros paralizados por la conmoción de que su santuario hubiera sido violado. En medio de la confusión, el doctor Penrose miró a Holmes con algo parecido al respeto. ¿Trajiste a la policía? Claro que sí. ¿Cómo? Les envié un mensaje antes de entrar, dijo Holmes simplemente. ¿Pensaron que les haría una trampa sin preparación? Cada palabra que dijeron ha sido escuchada por testigos. Cada confesión ha sido grabada. El trabajo de su sociedad, como ustedes lo llaman, ha terminado. Mientras los agentes comenzaban a realizar arrestos, el doctor Penrose sonrió con tristeza. ¿Terminó? No, señor Holmes. Puede arrestarnos, incluso ahorcarnos. Pero no puede detener la idea. En algún lugar, alguien más verá el sufrimiento y querrá acabar con él. La cuestión de la clemencia no morirá simplemente porque haya silenciado a quienes tienen la valentía de brindarla. La sala de reuniones de la sociedad se había transformado en un caos controlado. Agentes escoltaban a los miembros esposados, se catalogaban y retiraban las pruebas. La respetable fachada de compasión se desmoronaba para revelar el horror subyacente. Sin embargo, incluso bajo custodia, muchos miembros de la sociedad mantenían esa inquietante serenidad, como si el arresto fuera simplemente otra prueba que debían soportar con dignidad. Holmes se mantuvo apartado de la actividad, con Thor apoyado en su pierna mientras Khan observaba la actividad con vigilancia territorial. Acababa de examinar a ambos perros con más detenimiento. Las heridas de Thor eran dolorosas, pero no graves, y Khan no había sufrido daños en nuestro enfrentamiento. Ambos se recuperarían por completo con descanso y cuidados. Holmes, dije en voz baja, uniéndome a él cerca de la ventana desde donde contemplaba la gris tarde londinense. Hemos ganado. La sociedad está destrozada, sus miembros arrestados. La señorita Reeves, Bitley, el doctor Penrose, todos serán juzgados por asesinato. ¿Suficiente? De verdad. No me miró, su mirada distante. Hemos arrestado a estos asesinos en particular, sí. Pero Penrose tenía razón en una cosa, no hemos arrestado la idea. En algún lugar de esta ciudad, quizás ahora mismo, alguien está viendo sufrir a un ser querido y piensa que la muerte sería más benévola que seguir viviendo. Y no se equivocarán del todo, Watson. Eso es lo que más me inquieta. ¿No estarás sugiriendo que tenían razón? Sugiero que la cuestión es más compleja de lo que permite una simple condena. Se giró para mirarme, y me impresionó el cansancio en su expresión. No eran delincuentes comunes motivados por la codicia o la crueldad. Creían sinceramente que estaban prestando un servicio, poniendo fin a un sufrimiento que la medicina no podía aliviar. Se consideraban compasivos cuando la sociedad era demasiado cobarde para hacerlo. Ese tipo de convicción es mucho más peligrosa que la simple malicia. Antes de que pudiera responder, Lestrade se acercó con el doctor Penrose bajo custodia. El anciano médico tenía las manos atadas, pero su porte seguía siendo digno, casi de profesor. Señor Holmes, dijo Lestrade, el doctor Penrose ha solicitado hablar con usted antes de llevarlo al tribunal. Pensé que le gustaría escuchar lo que tiene que decir. Holmes observó al doctor un buen rato y luego asintió. Muy bien. Pero sea breve. El doctor Penrose sostuvo la mirada de Holmes con firmeza. Quería agradecerle, señor Holmes, por tomarnos en serio, por comprometerse con nuestra filosofía en lugar de simplemente tacharnos de locos o malvados.
La mayoría no tendría esa cortesía. No amplié nada, dijo Holmes con frialdad. Investigué asesinatos. El hecho de que los asesinos se convencieran de su inocencia no los hace menos culpables. Culpable ante la ley, sin duda. Pero moralmente. El doctor Penrose negó levemente con la cabeza. No ha respondido a la pregunta fundamental que planteamos. Cuando la vida se convierte en un sufrimiento insoportable sin esperanza de recuperación, cuando la muerte es inevitable pero prolongada por la intervención médica. ¿Quién decide cuando la compasión se convierte en asesinato y el asesinato en compasión? Usted no, dijo Holmes rotundamente. Nadie que se arrogue esa autoridad sin el consentimiento de quienes tienen la vida en juego. Pero obtuvimos el consentimiento. Nuestros pacientes estuvieron de acuerdo, expresaron su disposición e incluso su gratitud. Después de que usted fabricara ese consentimiento mediante drogas y manipulación psicológica, la voz de Holmes ahora tenía un tono cortante, la ira rompiendo su reserva habitual. Habla de dignidad y elección, pero destruyó sistemáticamente la capacidad de sus víctimas para elegir libremente. Las drogó para que obedecieran, las aisló de familiares que pudieran cuestionar sus métodos y las convenció durante días o semanas de que la muerte era preferible a la vida. Eso no es obtener el consentimiento, es fabricarlo. Y sin embargo, insistió el doctor Penrose, si el resultado es el mismo, una muerte pacífica en lugar de una agonía prolongada, ¿realmente importa el método? ¿No es el resultado lo que define la misericordia? El método lo es todo. Holmes se acercó, y vi a Thor tensarse, listo para intervenir si era necesario. Afirman haber acabado con el sufrimiento, pero en realidad lo que hicieron fue imponer su juicio sobre qué vida valía la pena vivir. Decidieron que el corazón débil de la señora Hardwick la hacía inútil. Que la tuberculosis de la señora Medford justificaba su muerte. Que los pulmones dañados del señor Thornton significaban que debía morir semanas o meses antes de que su cuerpo se agotara naturalmente. Se autoproclamaron jueces del valor humano y ejecutaron sus veredictos con la certeza de los dioses. Alguien debe tomar esas decisiones, dijo el doctor Penrose en voz baja. Los recursos son limitados. El sufrimiento es real. No todas las vidas pueden ni deben preservarse a cualquier precio. Usted lo sabe, señor Holmes. Es demasiado inteligente para creer lo contrario. Lo que creo es que la persona cuya vida está en juego es quien debe emitir ese juicio, no tú. Ni yo. Ni nadie más. Cuando una persona con plena capacidad mental, libre de coerción o influencia química, decide que ya ha sufrido suficiente y desea quitarse la vida, es su decisión. Pero ninguna de tus víctimas tenía esa capacidad. Se la arrebataste deliberadamente. Les ayudamos a superar el miedo que les impedía pensar con claridad. Destruiste su voluntad de sobrevivir, interrumpió Holmes con voz áspera como un cristal roto. Tomaste a personas asustadas pero que luchaban, a quienes les quedaban semanas o meses de vida, y las convenciste de que esas semanas no valían la pena. Asesinaste un tiempo que no te pertenecía. El doctor Penrose guardó silencio un largo rato, hasta que finalmente perdió la compostura. ¿Y si se equivoca?, preguntó en voz baja. ¿Si de verdad hubiéramos acabado con el sufrimiento que habría continuado innecesariamente? ¿Si nuestros pacientes murieran en paz en lugar de en agonía? ¿Cómo lo sabrá, señor Holmes? ¿Cómo puede estar seguro de que nos equivocamos? No puedo, admitió Holmes, y su sinceridad pareció sorprender incluso a Lestrade. No puedo saber con absoluta certeza si cada vida que salvamos valió la pena vivirla. Pero sí sé esto, una vez muertos, no pueden cambiar de opinión. No pueden elegir de otra manera. No pueden despertar una mañana y decidir que el sufrimiento era soportable después de todo, que valió la pena vivir una primavera más, que la vida, incluso la vida disminuida, aún tenía valor. Les arrebató esa posibilidad para siempre.
Y por eso, Dr. Penrose, es un asesino en lugar de un salvador. Los hombros del doctor se hundieron ligeramente y, por primera vez, vi una duda genuina en su rostro. Pensé que estaba ayudando, dijo, tan bajo que casi no lo oí. ¿De verdad pensé? Creo que sí, dijo Holmes, con voz más suave. Lo que te hace más peligroso que un asesino motivado por la codicia o el odio. Tu convicción, tu certeza de tener razón, es lo que te permitió matar a 17 personas sin remordimientos. Eso es lo que hace que tu filosofía sea tan corrosiva. Transforma el asesinato en deber y a los asesinos en ángeles. Lestrade dio un paso al frente. Ya basta. Dr. Penrose tendrá la oportunidad de explicar su filosofía ante un juez y un jurado. Señor Holmes, hemos obtenido todos los registros de la sociedad, listas de pacientes, metodologías, correspondencia. Hay pruebas suficientes para condenarlos a todos varias veces. Mientras se llevaban al doctor Penrose, este miró a Holmes. No ha ganado, señor Holmes. Simplemente ha retrasado lo inevitable. La sociedad tendrá que enfrentarse a estas preguntas tarde o temprano, cuando dejar ir, cuando ayudar, cuando la compasión se convierte en obligación. Nos adelantamos a nuestro tiempo. Oh, dijo Holmes en voz baja, usted era exactamente de su época, lo suficientemente arrogante como para creer que su compasión justificaba el asesinato. Rezo para que la sociedad nunca se convierta en lo que usted imagina que debería ser. Habían transcurrido 3 semanas desde los arrestos. El juicio del doctor Penrose y la Sociedad para Finales Compasivos había dominado la prensa, desatando un intenso debate en todo Londres sobre la misericordia, el sufrimiento y los límites de la ética médica. El jurado solo había deliberado durante 4 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Penrose y la señorita Reeves serían ahorcados. Los demás se enfrentaban a largas penas de prisión. Debería haberse sentido como una victoria. Sin embargo, Holmes permanecía sentado en su sillón con la misma melancolía que lo había dominado desde la conclusión del caso, mirando fijamente al fuego como si buscara respuestas en las llamas. Thor yacía a sus pies, las heridas del gran danés, ya curadas, dejaban apenas cicatrices alrededor del hocico. Khan ocupaba su posición habitual cerca de la puerta, como un guardián permanente contra amenazas tanto físicas como filosóficas. Había estado viendo a Holmes deteriorarse hasta ese punto durante días, hablando poco, comiendo menos, perdido en pensamientos que no compartía. Finalmente, no pude soportarlo más. Holmes, usted salvó vidas. La señora Medford y el señor Thornton sobrevivieron gracias a su intervención. Las demás víctimas potenciales de la sociedad están a salvo. 17 asesinatos han sido resueltos y sus asesinos llevados ante la justicia. ¿Por qué le preocupa tanto este caso? No respondió de inmediato, sus largos dedos se juntaron bajo la barbilla en esa pose característica. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi frágil. Porque Penrose me hizo una pregunta que no puedo responder, Watson. ¿Cuándo la compasión se convierte en asesinato y el asesinato en compasión? ¿Dónde está el límite y quién lo traza? La ley lo dicta, dije con firmeza. Matar es ilegal. Quitar una vida sin consentimiento es asesinato. Está perfectamente claro. De verdad. Se giró para mirarme, y sus ojos grises reflejaban un dolor que pocas veces había visto. Supongamos, hipotéticamente, que estuvieras atendiendo a un paciente en sus últimos días. Un cáncer terminal, quizás, con un dolor insoportable para la morfina. Está lo suficientemente consciente como para sufrir, pero no lo suficiente como para consentir nada. Y sabes, lo sabes con certeza médica, que le quedan horas o quizás días de esta agonía antes de que la muerte lo reclame. ¿Aumentarías la morfina a un nivel que alivie su dolor pero también acelere su muerte? ¿O lo dejarías sufrir plenamente consciente hasta el final?
Eso es diferente. Eso es manejo del dolor, no asesinato deliberado. ¿Lo es? ¿O es simplemente un asesinato que permitimos porque no soportamos verlo? La morfina acabará deteniendo su corazón. Sabes que lo hará. La única pregunta es si reconoces tu papel en ese final o te escondes tras la ficción de que solo estás tratando el dolor. No tuve una respuesta inmediata. Estaba describiendo situaciones que enfrenté durante mi servicio militar, decisiones que aún me atormentaban el sueño décadas después. La diferencia, dije finalmente, es la intención. El manejo del dolor busca aliviar el sufrimiento, incluso si la muerte es una consecuencia imprevista. Penrose y su sociedad buscaban la muerte. Fabricaron el consentimiento y ejecutaron a sus víctimas. Seguramente puedes ver la diferencia. Veo que nos decimos que hay una distinción porque la necesitamos. Holmes se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia Baker Street. Pero la intención es notoriamente difícil de probar, Watson. Y sospecho que si examináramos nuestra conciencia honestamente, descubriríamos que los médicos han estado haciendo exactamente los mismos cálculos que Penrose. Decidir qué vida vale la pena preservar y a qué sufrimiento hay que poner fin. Simplemente no lo sistematizamos ni lo anunciamos públicamente. Entonces, ¿qué dices? ¿Que Penrose tenía razón? No. La palabra fue inmediata y firme. Estaba completamente equivocado. Pero no porque su filosofía careciera por completo de fundamento, eso es lo que me perturba. Se equivocó porque se arrogó el derecho a tomar decisiones de vida o muerte por los demás. Porque fabricó el consentimiento en lugar de respetar la elección genuina. Porque vio el sufrimiento y asumió que lo comprendía lo suficiente como para juzgar lo insoportable, cuando el sufrimiento es quizás la experiencia más personal e individual que los seres humanos soportamos. Se giró para mirarme y parte del cansancio había desaparecido de su expresión, reemplazado por la claridad que asociaba con las conclusiones a las que se llegaba a través de pensamientos dolorosos. He pasado 3 semanas lidiando con la pregunta de Penrose, intentando encontrar la base filosófica para afirmar que estaba equivocado. Y finalmente me he dado cuenta de que no existe una respuesta filosófica perfecta. La pregunta de cuándo la vida deja de merecer la pena es realmente incontestable desde fuera de ella. Lo que puedo decir es esto: Penrose se equivocó no porque su pregunta no fuera válida, sino porque se atrevió a responderla por otros. ¿Y los miembros de la sociedad que lo siguieron? Igualmente culpable, quizás más. Penrose tenía la convicción de un fundador, por retorcida que fuera. Sus seguidores eran simplemente personas a quienes les resultaba más fácil matar que presenciar el sufrimiento. Lo llamaban compasión, pero era cobardía disfrazada de virtud. Thor se movió a los pies de Holmes, y mi amigo se agachó distraídamente para acariciarle la cabeza. El gesto pareció tranquilizarlo, sacarlo del abismo filosófico en el que había estado meditando. Sigo pensando en la señora Hardwick, dijo en voz baja. La mujer que conocí, aguda, feroz, decidida. Y entonces la vi en esa cama, arreglada como una muñeca, con toda su fuerza robada por las drogas y la manipulación. La señorita Reeves la despojó de su identidad antes de robarle la vida. Ese, quizás, sea el crimen más auténtico. No el asesinato en sí, sino la transformación que lo precedió, convertir a una luchadora en alguien que aceptaba la derrota. Sin embargo, sufría de verdad, dije con dulzura. Su problema cardíaco era real. El dolor era real. Sí. Y esa es la crueldad final de este caso. Penrose y su sociedad encontraron víctimas que sufrían de verdad, cuyas vidas eran realmente difíciles. Explotaron el dolor real para justificar el asesinato. En un mundo mejor, esas personas habrían tenido mejor atención médica, mejor manejo del dolor, mejor apoyo. En cambio, encontraron ángeles de la misericordia que decidieron que su sufrimiento convertía sus vidas en algo prescindible.
Nos sentamos en silencio un buen rato, con el fuego crepitando, los perros respirando con regularidad, los sonidos de Londres filtrándose por la ventana. Finalmente, Holmes volvió a hablar, con una voz que transmitía un tono definitivo. Escribe este caso, Watson, si es necesario. Pero escríbelo con honestidad. No me conviertas en el héroe que salvó a inocentes de asesinos. Escribe que detuve a asesinos, sí, pero no pude responder a las preguntas que plantearon. Escribe que la misericordia es quizás la palabra más peligrosa del inglés porque puede justificarlo todo, y que debemos estar eternamente alerta contra quienes la usen como arma. ¿Y el veredicto?, pregunté. ¿Crees que se hizo justicia? Creo que se cumplió la ley, que no es lo mismo. Penrose y su sociedad quebrantaron leyes que existen para proteger a los vulnerables de quienes juzgarían sus vidas como inútiles. Los ahorcarán por ello, y quizás sea cierto. Pero en algún lugar de Londres, esta noche, alguien está viendo sufrir a un ser querido y pensando que la muerte sería más benévola. Y no se equivocarán del todo, Watson. Eso es lo que me atormenta. Saber que detrás de cada veredicto legal claro se esconde una maraña de ambigüedad moral que ninguna deducción brillante puede sortear. Khan se levantó de repente y se acercó a la ventana, algo en la calle le llamó la atención. Un instante después, se detuvo un taxi y Lestrade salió, con el rostro sombrío incluso desde la distancia. ¿Otro caso ya?, pregunté, con la esperanza de sacar a Holmes de su melancolía. Pero Holmes negó con la cabeza, con expresión indescifrable. No, Watson. Sospecho que Lestrade trae noticias sobre las consecuencias del juicio. La reacción pública, quizás, o amenazas de simpatizantes de la sociedad. El caso puede que se resuelva, pero sus ecos perdurarán. Tenía razón. Lestrade trajo la noticia de que se habían descubierto otras 3 sociedades de final compasivo en otras ciudades, todas con principios similares y todas inspiradas en Penrose. Los arrestos no acabaron con el movimiento, simplemente revelaron su alcance. Esto nunca termina del todo, ¿verdad?, dije en voz baja mientras Lestrade se marchaba con la promesa de Holmes de ayudar en las nuevas investigaciones. Resolvemos un horror solo para descubrir una docena más acechando en las sombras. No, asintió Holmes, recostándose en su silla mientras Thor y Khan retomaban sus posiciones de guardianes. Esto nunca termina. Pero seguimos adelante de todos modos, Watson. Trazamos límites y los defendemos, aun sabiendo que la marea los borrará con el tiempo. Decimos, hasta aquí y no más allá, a quienes asesinarían en nombre de la misericordia, incluso cuando no podemos justificar con exactitud dónde hemos trazado ese límite. Porque la alternativa, permitir que la filosofía de Penrose florezca sin oposición, conduce a un mundo donde el sufrimiento se responde no con cuidados, sino con la ejecución, donde los vulnerables son eliminados en lugar de protegidos, donde la misericordia se vuelve indistinguible del asesinato. Guardó silencio, mirando fijamente el fuego una vez más. Y comprendí que esta era su respuesta a la pregunta sin respuesta de Penrose, no una prueba filosófica, sino un compromiso moral. Una negativa a permitir que la dificultad de la pregunta lo paralizara y lo llevara a la inacción o, peor aún, a aceptar el asesinato como clemencia. Afuera, la tarde caía sobre Londres. En algún lugar de la ciudad, la gente sufría. Otros se lamentaban. Algunos afrontaban su propia mortalidad con valentía, miedo o resignación. Y en los intervalos entre esas experiencias humanas, persistían preguntas que ningún detective, por brillante que fuera, podía resolver definitivamente. Pero Holmes seguiría enfrentándose a quienes se atrevieran a responderles con la muerte. Y yo estaría con él, al igual que Thor y Khan, nuestros testigos silenciosos de la eterna lucha de la humanidad con su propia capacidad de crueldad y compasión. El caso de la muerte que parecía misericordia fue cerrado. La cuestión que planteaba quedaría abierta para siempre.